Y bueno, mis niños, don Florentino Pérez ha salido a reventar a todo el mundo como básicamente se tenía previsto. Recuerden que veníamos hablando hace algún tiempecito que iba a hacer el tema este de la asamblea del día de hoy y que además le iba a dar a muchísima gente y lo ha hecho y de qué manera. Por eso el día de hoy he querido que reaccionáramos a un hilo de Twitter donde se han colocado básicamente muchachones las mejores o los mejores momentos de Florentino Pérez allá en la asamblea de socios compromisarios en los que ha hablado de un montón de cosas. Especialmente me ha gustado cómo le ha dado y ha repartido a la gente esta del Balón de Oro, que por supuesto bien merecido que se lo tienen. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque se pone bastante bueno. Y como les dije, volvió mi presidente. Ojo, porque esto tiene pinta de que va a poder llegar muy lejos. Florentino Pérez no le gustó absolutamente nada cómo se trató al Real Madrid y concretamente a Vinicius. Y ojo con lo que pueda llegar a suceder. A ver, este hilo de Twitter es preparado por Mr. Walter White Real Madrid o Walter White Real Madrid. Abro hilo con los aspectos más importantes que ha tratado Florentino Pérez en la asamblea del Real Madrid. Ha iniciado su apoyo hablando de lo que ha pasado en Valencia. 30 segundos. Vemos este primer clip. Desde aquí, nuestra solidaridad y nuestro cariño. Hemos estado en contacto con estas peñas, poniéndonos a su disposición para atenderles en todo aquello que podamos. Les digo también que en el próximo partido en el Bernabéu les tendremos con nosotros y recibirán el homenaje que se merecen. Hemos invitado a unos 1000 peñistas y los niños que salen con los jugadores en ese partido serán niños valencianos en representación de las peñas que se han visto afectadas. Bueno, esto del Real Madrid Club, señor, en lo que yo siempre he dicho, en muchos aspectos el Madrid tiene que olvidarse de una vez por todas de esta basura del club, señor, siempre y cuando las cosas obviamente sean prudentes. Quiero decir con todo esto que en este tipo de casos obviamente el Madrid tiene que seguir siéndolo. Es de mucho orgullo uno detenerse a pensar que el club al que apoyas todas las semanas hace este tipo de cosas. Para mí es sencillamente maravilloso, pero para otras cosas ya saben mi opinión al respecto. Vamos a seguir avanzando porque aquí dice recordatorio de que Vinicius es Vinicius, de quién es Vinicius y lo importante para el Real Madrid. Aquí empieza a hablar ya de Vini. Vamos a escuchar este primer clip. Un jugador como Vinicius Junior llegó con tan solo 18 años al Real Madrid y la temporada pasada fue elegido como el mejor jugador de la Champions. Para nosotros y para la mayor parte de los aficionados y amantes del fútbol, el mejor jugador del mundo. Querido Vini, quiero que sepas que el madridismo está orgulloso de ti, tu sacrificio, tu talento y también tu lucha por todo lo que has tenido que soportar de manera injusta en muchos momentos, te han llevado a ser el jugador que eres. Me ha parecido muy emotivo este mensaje, además de la ultradefensa del tema del Balón de Oro. Me ha parecido que ha sido el mensaje correcto. Probablemente a Vini le hiciera falta un poco de esto. Recuerden que en algún momento yo les dije, muchachos, que tenía la sensación de que si Vini terminaba saliendo era por el hecho de que no se iba a sentir del todo apoyado por el club. Este mensaje de Florentinos para mí ha estado maravilloso. Aquí hablo un poquito de la polémica que ha generado, o bueno, lo que ha generado el tema de Kylian Mbappé en su llegada al Real Madrid. Que se cumplan los sueños de nuestros aficionados, hemos incorporado a jugadores que están destinados a seguir alimentando la ilusión del todo el madridismo. La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha sido uno de los acontecimientos del mundo del fútbol que quedará marcado para siempre en los aficionados a este deporte y en todos los rincones del mundo. El 16 de julio el Bernabéu fue de nuevo el epicentro del planeta fútbol con una presentación histórica. Como dije aquel día, Mbappé llega al Real Madrid haciendo un esfuerzo que muchos ni se lo imaginan y ya nos ha ayudado a ganar el primer título de esta temporada, marcando en la final de Varsovia y conquistando nuestra Supercopa de Europa. Su primer título con la camiseta que ha querido vestir desde que era un niño. Y bueno, chicos, pues ahí está Florentino dándole un poquito de largas al asunto, que se me entienda esto con un poquito de largas al asunto, teniendo en cuenta que está siendo masacrado Kylian Mbappé y yo creo que con justa razón. Ayer o esta mañana colocaba un mensaje en Facebook con un video que compartí en el que decía que era la primera vez o que Kylian Mbappé estaba a punto de romper el récord absolutas y totales de goles en los entrenamientos, porque bueno, es lo que nos están vendiendo y bueno, me parece un mensaje correcto también. Darle un poco de apoyo aquí a
a nuestro amigo Kylian a ver si logra levantar cabeza, pero la realidad es que esto tiene mala pinta, al menos en el principio. Igual yo tengo la sensación de que esto puede mejorar muchísimo y creo que realmente va a mejorar porque es hasta natural que termine haciéndolo. En este caso ha dedicado unas palabras para mí muy necesarias a un futbolista que nos dio mucho en muy poco realmente. José Lu, madridista de corazón y canterano del Real Madrid. Que siempre tendrá el orgullo de haber sido el protagonista de una de las noches mágicas en el Bernabéu frente al Bayern de Múnich. Una de esas noches que tendremos siempre en la memoria colectiva del madridismo, porque él nos llevó a la final de Wembley. Gracias, querido José Lu. Es que les digo que este en concreto es el que más me ha parecido emocionante. No le estoy mintiendo, me parece que soy lampiño, pero se me ha erizado la piel. No sé si se alcanza a ver, ha sido increíble. Porque es una realidad y qué gusto de verdad que Florentino haya tenido ese cariño con una leyenda como ha sido José Lu. Es que José Lu nos dio prácticamente la Copa de Europa. Es que, claro, aquí hay muchas cosas en las que podemos hablar. Podemos señalar como que ha terminado siendo influyente, pero lo de José Lu es que fue crítico en un momento crítico. Así que me parece increíble. Me gusta que el video está siendo dinámico, estamos avanzando muy rápidamente. Vamos a ver esta en la que se ha acordado de otra leyenda y me parece brillante también. También ha concluido su etapa en el Real Madrid y en este caso deja el fútbol como jugador profesional. Será muy difícil volver a ver un jugador como Toni Kroos, uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Uno de los mejores jugadores de nuestra historia y una de las más grandes leyendas del fútbol mundial. Todos conservaremos en la memoria y en el corazón el emocionante homenaje que recibió de todo el Bernabéu en su último partido el pasado 25 de mayo. Fue el reconocimiento a uno de los jugadores más queridos por el madridismo. Se va con 23 títulos en el Real Madrid, 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Club, 4 Supercopas de Europa, 4 ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Kroos se ha ido ganando su última Champions por estar también junto a Gento con 6 Copas de Europa en la historia del Real Madrid. Porque, como todos saben, ganó una también con el Bayern de Múnich. Pero lo recordaremos siempre por su fútbol y por transmitir fielmente los valores de nuestro club. Querido Toni, gracias por todo lo que nos has dado y sabes también que esta será siempre tu casa. Sencillamente brillante, de verdad. Lo de Toni Kroos también ha sido muy, muy emotivo. Me parece que ha dejado muy claro las intenciones de una institución como el Real Madrid cuando un futbolista como Toni Kroos y como acaba de decir bien Florentino Pérez, transmite los valores de la institución, no se anda con mamadas ni con cuestos de problemas, ni este tipo de futbolistas que son incendiarios, todo lo contrario. Esto es lo que se ha merecido Toni Kroos, es lo que ha sembrado y lo que ha terminado cosechando. Así que maravilloso esto de Antonio, que bueno, por supuesto no vamos a ver seguramente un futbolista igual. Vamos a empezar porque vamos a encontrar 3 clips consecutivos. Lo voy a escuchar así completico, porque aquí es donde empieza a pegarle palos al Balón de Oro y donde ya me ha encantado y me he emocionado. De muchos, ¿no? Así que desde aquí le vuelvo a decir a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid, porque sin duda se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro el año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo en la final de la Champions. Ahora bien, en mi opinión es evidente que este año el Balón de Oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid. Se aplica. A ver, para empezar aquí rapidito y que no quiero dejar que se me olvide, en la misma frase, don Florentino Pérez ha dicho, Messi se robó el Balón de Oro y a Rodri se lo regalaron para robárselo a Vinicius, o en su defecto creo que aquí menciona a Dani Carvajal también. Es que es un puto genio. Que se aplique el criterio que se aplique.
Ya fuera Vinicius, como el clamor de la afición mundial apuntaba, hasta la mayoría de los lectores del Equipe, en una encuesta elaborada por el propio medio francés, daba como ganador a Vinicius con el 41% frente al 13,5% del segundo. Hasta ellos mismos hicieron una encuesta y daba lo que tenía que dar. O a nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera una peso o si se le diera un peso adicional relevante por la consecución de la Eurocopa por parte de España, o incluso a Jude Bellingham, que llegó también a la final en la Copa Europa, hizo una temporada espectacular, ¿no? La verdad es que es muy difícil explicar que no lo ganara un jugador del Real Madrid, pero lo cierto es que han ocurrido. Es maravilloso el mensaje de Flopper. Aquí, bueno, añade otra cosita que también me pareció brillante. Periodistas de países de menos de 1 millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Pero de estos 4 países, algunos ni siquiera incluyen a Vinicius entre los 10 mejores. O sea, no le dan ni un punto. Mire, de verdad que alguien puede entender que haya esos periodistas que consideren que Vinicius no sea uno de los mejores del mundo y no le den ni un solo voto. Mire, por lo menos de esos 4 países que le he perdonado, el periodista finlandés ha dimitido, reconociendo su error a la hora de votar, y ha dicho que no formará nunca más parte del jurado del Balón de Oro. Pues mire, se lo agradezco, por lo menos lo reconoce. Habría que preguntarle a los organizadores del Balón de Oro cuáles son los criterios por los que se elige a los periodistas que nadie conoce, que son 100 o no sé, pocos. Nadie los conoce, ¿no? Pero es evidente que pueden hacer lo que quieran sin tener ningún coste. Yo creo que primero le preguntaría a France Football y al Equipe, que creó con el Madrid la Copa de Europa en los años 50, como lo he dicho, frente a la oposición de la UEFA, si tiene mucho sentido asociarse ahora con la UEFA en este momento tan especial en el que los clubes europeos estamos luchando por nuestra libertad y supervivencia, y en el que los tribunales de la Unión han sentenciado que la UEFA viene ejerciendo un abuso de monopolio. Es el momento de juntarse para, por primera vez en la historia, para decidir quién es el... Mire, creo que el Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente y los votos para este premio deben de estar en manos de reconocidos... Chicos, es que ha estado sencillamente demoledor. Honestamente, no recuerdo una asamblea en la que haya sido tan contundente. Por supuesto, rajando absolutamente de todo el que se le atraviese. Y es una absoluta maravilla. Fíjate en esto que dice que seguramente muchos de nosotros no sabíamos y que, bueno, alguien lo tuvo que haber estudiado probablemente. Que sin estos votos, en los que, bueno, claramente son periodistas que llegaron, como quien dice, de invitados nuevos, se mandan este ridículo. Curiosamente, estos 4 periodistas, estos 4 países que mencionó, Uganda, Finlandia, si estos periodistas hubieran puesto por lo menos en el top 10 a Vinicius, es lo que yo entendí, estaríamos hablando de que Vini tendría su Balón de Oro. Qué curioso, es bastante peculiar esto. Vamos a darle play al siguiente clip. Que todo el mundo entienda que con su voto se juegan también su reputación. Pero no sabemos quién los han votado y de unos países que no los conocemos. Bueno, por todas estas circunstancias, para ya terminar, el Real Madrid consideró oportuno no acudir a esta edición de la gala del Balón de Oro. Queridos socios, y acabo. Ahí estaremos siempre afrontando con valentía todos los retos y desafíos. Somos el Real Madrid y no nos vamos a rendir nunca. Así hemos construido juntos la mayor leyenda del fútbol mundial. Este es el club más querido y admirado del mundo, con más de 600 millones de seguidores en las redes sociales. Nuestro escudo representa los valores que nos marcan el destino. Tenemos la responsabilidad de seguir transmitiendo lo que un día aprendimos de nuestros mayores y de las grandes figuras que son nuestros referentes, para seguir siendo líderes del fútbol y del
deporte mundial. Recibimos el legado de Santiago Bernabéu, de Di Stéfano, de Puskás, de Copa, de Gento, de Amancio, de Pirri, de Santa María, y tantas leyendas engrandecieron la historia de la institución deportiva más prestigiosa del mundo. Os doy las gracias por vuestra lealtad y por todo lo que le dais a nuestro club, la unidad de nuestra fuerza para seguir soñando por una pasión que es un sentimiento universal. Es un orgullo ser del Real Madrid y para mí un orgullo ser su presidente. Muchas gracias. Y bueno, chicos, pues ya aquí nos faltaría esto esta parte 4, ya lo habla el periodista finlandés que dimitió. Nunca dijimos que sería fácil. Vamos a ver este que me pareció curioso sobre la Superliga. Nunca dijimos que fuera fácil derribar un monopolio. Ha sido una tarea titánica. Las duras presiones, en forma muchas veces de insultos y amenazas, podrían haber derribado a cualquiera, pero no a nosotros. Hoy podemos decir con orgullo. Gracias. Chicos, es lo que les decía, Florentino de frente y con todo le ha dado un palo a la nueva Champions. Vamos a ver este que me interesa también. Nacionales tienen cada vez más dificultades, las competiciones europeas tampoco muestran un mejor panorama. El nuevo formato de la Champions ha demostrado, como vaticinábamos, que no es la solución a los problemas y los datos son incontestables. En el plano deportivo impone un sistema injusto, sin partidos de ida y vuelta y con un grupo único de 36 equipos que nadie entiende. Y en el plano económico, como los operadores televisivos tienen muy claro que ha aumentado el número de partidos intrascendentes, el valor de cada partido ha bajado muy sensiblemente. A ver, yo en esto sí no estoy del todo de acuerdo. Claro, es el mensaje que él tiene que mandar, más si está metido con el cuento este de reventar la Superliga. La importancia de la cantera. Vamos a ver esto rápidamente porque puede ser interesante. Ha debutado con el primer equipo otro canterano con un gran potencial de futuro como es Raúl Asencio. La cantera es parte esencial para entender la historia y la identidad de este club, porque es aquí donde se forman nuestros jóvenes valores, se educan y crecen en los valores del Real Madrid. Y los datos demuestran de manera rotunda que esta es la mejor cantera del mundo. En la actualidad, quiero que sepan que 191 futbolistas que se han formado en la ciudad Real Madrid juegan en las ligas profesionales. 51 lo hacen en equipos de la primera división del fútbol español, 84 en las ligas internacionales y 56 en nuestra segunda división. El Observatorio del Fútbol CIES, que es el Centro de Estudios del Deporte, que está ubicado en Suiza, asegura en su última publicación que la cantera del Real Madrid es la más productiva de Europa. Y en este momento más de 300 canteranos persiguen el sueño de jugar algún día en el Real Madrid y se fijan en sus ídolos para alcanzar esta meta. Bueno, muy interesante esto, lo que siempre hemos hablado y que no me quiero enredar en eso, de que el Madrid debería tener tal vez algún otro futbolista que te pueda servir por lo menos en momentos como los de hoy. Bueno, aquí con esto hablo un poquito de los futbolistas que han tenido mala suerte. Querido Dani, querido Eder, desde aquí os mandamos toda nuestra fuerza y estamos convencidos de que volveréis más fuerte que antes. Otro de nuestros jugadores, al que vamos a ver muy pronto de nuevo junto a sus compañeros, es David Álava. Ya está en la fase final de su recuperación y desde aquí también le transmitimos todo nuestro cariño. Bueno, muy bonito, pero aquí lo que me he entendido yo es que el fichaje es Álava. A ver, finalice su intervención, fin del hilo. Muchachos, de verdad que ha sido demoledor. En un par de cositas ahí que no he estado del todo, como quien dice, no de acuerdo, sino que por lo menos en esto último de Álava nos ha quedado muy claro que el fichaje es David Álava. Y ojalá que a Flopper se le dé todo esto súper bien, esto de dejar a Álava sin fichar otro central. Pero ya les digo yo que lo que huele aquí con este último mensaje para mí es lapidario de no vamos a fichar a nadie porque tenemos a Álava, Rudiger y a Tchouaméni. Y bueno, lo del tema este de la Champions, que a mí el nuevo formato sí, la verdad es que me gusta, me parece bastante interesante, pero como les dije, es un mensaje que Florentino tiene que mandar y más si quiere
meter el tema este de la Superliga. Así que bueno, voy a dejar este hasta aquí. Gracias a la persona que ha hecho esta recopilación maravillosa. Muy orgulloso de estar ahí al pie del cañón con esta gente, con Florentino y compañía que ha estado. Yo sabía que esto no se iba a quedar así de manos cruzadas y tal vez el Real Madrid haga una pequeña investigación, alguna cosita para ver más a fondo lo del tema este del Balón de Oro. Solamente espero que lo hayan disfrutado y que por supuesto me lo hagan saber en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.